Bueno, entonces, la vez pasada hablamos de cómo es el campo magnético, hablamos de que lo podemos calcular de muchas formas. A ver, ¿dónde está el curso? Uy, ¿qué está pasando? Ok, ya parece que está funcionando. Bueno, entonces, la vez pasada hablamos del campo magnético, cómo surge, y luego vimos formas de calcularlo. Lo primero que vimos de cómo calcularlo, pues era con Biot-Savart, que pues su equivalente en el caso electrostático, o sea, la forma de calcular el campo eléctrico, en el caso electrostático, pues era algo así como que con la ley de Coulomb, ¿no? A ver, alguien está tratando de entrar. Bueno, entonces lo que habíamos visto era esto, que para magnetismo, para calcular el campo magnético utilizábamos Biot-Savart y para el caso electrostático su análogo, es decir, la integral que me ayudaba a calcular el campo magnético, era la ley de Coulomb. Luego vimos que una ley que me permitía calcular el campo magnético en casos de alta simetría, pues era la ley de Ampère, que pues digamos su análogo, su cierto análogo uy, alguien está tratando de entrar de nuevo. Listo. Bueno, entonces su análogo, una ley que me permitía calcular el campo electrostático en casos de simetría, pues era la ley de Gauss. Entonces, esto es lo que habíamos visto la otra vez. Y ya, bueno, hablamos un poquito de cómo calcular en ciertos casos el campo magnético. Vimos también cómo interactúa el campo magnético con corrientes, bueno, cargas en movimiento, es decir, corrientes. Vimos, por ejemplo, la fuerza de Lorentz, que como tal lo que se le denomina fuerza de Lorentz, pues es la suma tanto de la fuerza eléctrica como de la magnética. También les decía que este Lorentz era otro Lorentz, no era el de las transformaciones. Entonces, la fuerza de Lorentz era la carga eléctrica por el campo eléctrico más la carga eléctrica por la velocidad producto cruz el campo magnético. Esta pues claramente es la velocidad de la carga. Eso era para el caso de una carga puntual. Para el caso, habíamos visto que para el caso de distribuciones continuas, pues la parte, digamos, esta es la parte eléctrica, y esta es la parte magnética. Bueno, para el caso de distribuciones continuas, por ejemplo, de corriente, para el caso de distribuciones continuas, en el caso de la fuerza magnética, bueno, el de la eléctrica lo vimos hasta el cansancio, ¿no? Pero en el de la fuerza magnética, pues simplemente había que sustituir la carga por la velocidad, cambiarla por la corriente por un diferencial de longitud en forma de vector. Y eso era, sí, era una línea de corriente. Si era una superficie que transportaba corriente, es decir, una distribución superficial de corriente,
era la distribución, que es un vector, ojo ahí, multiplicada por el diferencial de área, y bien, si era una distribución volumétrica que transporta corriente, era el vector J, que es como el vector densidad de corriente, por el diferencial de volumen. Y entonces esas eran las tres, bueno, contando la de la carga puntual, eran las cuatro formas que vimos de la fuerza de Lorentz, al menos de la parte magnética. Bueno, y luego, eso fue todo lo que vimos la vez pasada. Ahora trabajemos con la fuerza de Lorentz, especialmente con la parte magnética. Con la parte eléctrica, pues ya vimos cómo calcular, por ejemplo, su energía potencial. Pero, ¿qué sucede con la magnética? Pues ustedes saben que la magnética en sí no realiza trabajo. ¿Por qué es esto? Bueno, lo voy a escribir. El trabajo magnético, pues sería la integral de línea de la fuerza magnética. Entonces, digamos, es una trayectoria cualquiera, ¿no? Puede ser de este punto a este punto, y yo puedo realizar cualquier trayectoria. Si esta fuerza fuera conservativa, pues yo pudiera definir una energía potencial. Y ustedes saben que las energías potenciales, bueno, si puedo definir una energía potencial, lo único que quiere decir es, no importa la trayectoria que yo siga, si no importa la trayectoria que yo siga, el trabajo que realiza la fuerza conservativa solo depende del punto inicial y del punto final, ¿no? Y el trabajo sería menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Ese sería el trabajo de la fuerza conservativa. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? La fuerza magnética, tomamos el caso de una carga puntual, pero pues ustedes saben que simplemente es, o sea, todos los demás casos es lo mismo, ¿no? Lo más, en lugar de tomarme cargas puntuales, es tomarme diferenciales de carga, pero el resto es lo mismo. Bueno, entonces, sustituyamos el valor de la fuerza magnética. La fuerza magnética es de la forma carga, velocidad, producto cruz, campo magnético. Producto punto, el diferencial de longitud. Producto punto, el diferencial de longitud. Pero pues yo lo puedo multiplicar y dividir por un diferencial de tiempo, ¿no? ¿Qué es el diferencial de longitud? Bueno, es un diferencial de longitud de la trayectoria que estoy realizando. Por ejemplo, si voy de este punto a este punto, pues aquí estaría el diferencial de longitud. Entonces esto de aquí es la velocidad. Entonces me quedaría la integral de la fuerza, producto punto la velocidad, diferencial de tiempo. Si se fijan, esto es como es como querer calcular el trabajo a partir de la potencia, ¿no? Ustedes saben que la potencia es la fuerza, producto punto la velocidad. Y bueno, en ese caso el trabajo simplemente sería la integral de la potencia. Uy, integral de la potencia, diferencial de tiempo. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es querer calcular el trabajo a partir de la potencia que ejerce la fuerza magnética. Pero pues aquí viene lo interesante. Claramente esto tiene que ser cero. ¿Por qué? Bueno, esto de aquí que puse entre paréntesis es perpendicular a la velocidad. Es decir, velocidad, producto cruz, campo magnético. Este vector de aquí es perpendicular a la velocidad. También es perpendicular al campo magnético, ¿no? O sea, tiene que ser perpendicular a los dos. Eso es el producto punto. El producto cruz. Entonces, si yo hago velocidad, producto cruz,
campo magnético, este vector, yo le hago producto punto con la velocidad, esto de aquí tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque este vector y este vector son perpendiculares. Entonces, básicamente, la potencia que ejerce la potencia que desarrolla la fuerza magnética siempre es cero. Entonces, el trabajo siempre va a ser cero. Entonces, por eso es que decimos que la fuerza magnética no realiza trabajo. Sí, esto es muy importante que lo entiendan conceptualmente. La fuerza magnética no realiza trabajo. Y entonces, pues bueno, hagamos ya aclarado esto, pues hagamos unos pequeños ejercicios de fuerza magnética. Que si se fijan, la vez pasada los ejercicios que resolví y los ejercicios que les puse, pues fueron principalmente de calcular campo magnético. Calcular el campo magnético ya sea por la integral de Biot-Savart o bien por ley de Ampère. Y una vez calculado el campo magnético, pues encontraban la fuerza con la que se atraen dos circuitos, ¿no? Bueno, entonces, el caso clásico, que seguramente han de haber hecho hasta el cansancio, o a lo mejor algunos no lo han hecho, no pasa nada, es lo que se le conoce como un ciclotrón. Entonces, un ciclotrón lo que consiste en general es una partícula cargada que se mueve en un campo magnético constante. Por ejemplo, tomemos aquí un sistema de coordenadas. Va a estar el eje Z, aquí el eje Y hacia acá el eje X. A ver, alguien trata de entrar. Y luego consideremos que hay un campo magnético que apunta en la dirección del eje Z. Entonces, supongamos que tengo una partícula cargada que empieza en este punto, en un punto x0, 0, 0, y se desplaza con una velocidad inicial en esta dirección. Es decir, como si aquí hubiera un ángulo respecto al plano XY. Es decir, tiene una velocidad inicial. Le pongo más grosor a este color. Ahí está. Tiene una velocidad inicial. Obviamente en X es 0. En Y sería una velocidad inicial. Y en Z una velocidad inicial. Bueno, aquí no lo puse, pero esto sería como que su posición inicial. Bueno, entonces queremos saber cuál es el movimiento de este sistema. A lo mejor algo que ustedes ya saben es que si la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, por ejemplo, que el campo magnético, aquí voy a hacer un pequeño dibujo aparte, que el campo magnético esté saliendo de la pantalla y la carga vaya en esta dirección, tengo una velocidad inicial aquí, pues ustedes saben, si no saben, pues ya les digo, que va a estar realizando una trayectoria circular. Y eso es relativamente sencillo de ver porque si la velocidad va hacia arriba, entonces la fuerza magnética tiene que ir en esta dirección. No estoy considerando que hay campo eléctrico, entonces como solo hay campo magnético, la fuerza magnética siempre va a ir en esta dirección. Y
como son perpendiculares el campo magnético y la velocidad, en todo momento van a ser perpendiculares. ¿Por qué? Bueno, porque la fuerza magnética siempre es tanto perpendicular como a la velocidad como al campo magnético. ¿Sí? O sea, estos tres siempre son perpendiculares. Entonces, pues básicamente, cuando la fuerza, es decir, también la aceleración, es perpendicular a la velocidad, siempre es un movimiento circular. Entonces, bueno, aquí si se fijan, la velocidad no es perpendicular a, ¿cómo se dice?, al campo magnético. Y por ello, pues tampoco necesariamente, o sea, sí va a ser perpendicular a la fuerza, pero no va a ser perpendicular al campo magnético. En el otro caso, afirmábamos que iba a ser un movimiento circular porque todo estaba aislado en dos dimensiones, pero aquí estoy como que en tres dimensiones. Entonces, o sea, aquí la velocidad tiene una componente vertical, ya no está aislado en dos dimensiones, entonces ya no necesariamente va a realizar un movimiento circular. Bueno, entonces tratemos de ver qué es lo que va a realizar esta cosa. Aquí ya tengo, digamos, mis condiciones iniciales. Ustedes ya saben por la tarea que se les encargó, ya saben un poquito de ecuaciones diferenciales y ustedes saben que para resolver una ecuación diferencial, bueno, tengo que primero agarrar la ecuación diferencial, resolverla y necesito condiciones iniciales. En este caso ya tengo mis dos condiciones iniciales porque voy a tener una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cuáles son mis dos condiciones iniciales? La posición inicial y la velocidad inicial. ¿Y cuál va a ser la ecuación de segundo orden que voy a requerir? La segunda ley de Newton. Entonces, como la única fuerza que va a estar actuando es la magnética, pues puedo decir que masa por aceleración tiene que ser igual pues, a la fuerza, que es la carga, una carga puntual Q, la carga multiplicada por la velocidad, producto cruz, campo magnético. Bueno, esto de aquí es masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y por este lado voy a tener, al hacer el producto cruz, yo ya conozco esto, y la velocidad, pues lo tendría que escribir como x punto, coma, y punto, coma, z punto. O sea, al hacer el producto cruz, pues lo que me va a quedar es, me va a quedar la velocidad, sí, perdón, no sé por qué puse eso, ahí está. La velocidad en y por v0, aquí el vector y, menos la velocidad en x, v0, j. Y luego, pues esto de aquí es masa por x dos puntos y más y dos puntos j más z dos puntos k. Y de este lado tengo, bueno, voy a desarrollar todo. Sería la carga por la velocidad en y, eso es y punto. V0 por i. Menos la carga por la velocidad en x, eso es x punto, V0, j. Bueno, simplemente igualo lo que tenga que ver con i del lado izquierdo con lo que tenga que ver con i del lado derecho. Lo mismo con j y lo mismo con z. Entonces de ahí yo tengo que masa por aceleración en x tiene que ser igual a la carga q por la velocidad en y por v0. Luego que masa por aceleración en y tiene que ser igual a menos la carga q por la velocidad en y por v0. Y la masa por
la aceleración en z tiene que ser igual a 0. Digamos que esta le llamo la ecuación 1, a esta la ecuación 2 y a esta la ecuación 3. Lo más fácil de resolver es la ecuación 3. De la ecuación 3, pues vemos que z2 puntos es igual a 0. Eso es que la aceleración en z es 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que la velocidad en z tiene que ser constante. A ver, alguien está tratando de entrar. Tiene que ser constante la velocidad en z en todo momento. En particular, pues tendría que ser la velocidad al inicio. Y bueno, esto sí, pues esto es un movimiento, digamos, uniforme en el eje z. Entonces, de aquí obtengo que z tiene que ser igual a la velocidad inicial en z por el tiempo más la posición inicial en z. Listo, ya resolví para la coordenada z. Ahora tengo que resolver para la coordenada y y para la coordenada x, lo cual pudiera ser un poquito complicado, ¿no? Por cómo está escrito, ¿no? Pero aquí vamos a aplicar un truco. Ese truco es, voy a utilizar la ecuación 1 y voy a poner que la tercera derivada de la posición respecto del tiempo, pues sería igual a la carga Q B0 entre M por la segunda derivada de Y. Simplemente esta la volví a derivar respecto del tiempo. Aquí me falta una O. Ah, pero de 1, digo, de la ecuación 2, yo sé que la segunda derivada de Y, pues es igual a menos la carga Q B0 entre M por X punto. Y de aquí llego a que la tercera derivada de la posición en X respecto del tiempo tiene que ser Q0 B0 entre, aquí me falta un menos, es menos Q0 B0 entre M, todo esto al cuadrado por X punto. O bien, dicho de otra forma, es la velocidad en X, dos puntos, tiene que ser igual a menos Q B0 entre M al cuadrado por la velocidad en X. Ah, pues yo ya conozco esta ecuación diferencial, ¿no? Es la ecuación diferencial de un oscilador armónico. Entonces yo ya sé que la solución a esto tiene que ser, si se fijan, estoy resolviendo para la velocidad en X. Esa es mi incógnita, la función que yo quiero obtener. Entonces, de ahí sé que la velocidad en X tiene que ser una constante por el coseno. Si se fijan, esto sería como que la omega al cuadrado, ¿no? Entonces sería el coseno de la carga B0 entre M por el tiempo, más B por el seno de la carga B0 entre M por el tiempo. Esto es una forma de escribirlo. Ustedes saben que hay otra forma, que es una amplitud por el coseno de QB0 entre M por el tiempo más alguna fase. En este caso se me va a facilitar más usar la primera. Entonces voy a quedarme con la primera. Ahora, si yo hiciera lo mismo, por ejemplo, de la ecuación 2 derivara, yo obtendría, de la ecuación 2, yo obtengo que la tercera derivada en Y es igual a menos la carga Q B0 entre M por la segunda derivada en X. Se fijan, eso se obtiene porque
De aquí vuelvo a derivar y ya me quedaría la tercera derivada de y la segunda derivada de x. Pero yo sé que la segunda derivada de x es esto de, bueno, o sea, es básicamente realizar el mismo proceso que ya hice. Entonces, de la ecuación 1, yo sé que la segunda derivada de la posición es la carga Q, B0 entre M por Y punto. Entonces me quedaría que Y, 3 puntos, es igual a menos Q, B0 entre M, Y punto. Hago lo mismo, escribo a BY como Y punto. Me va a quedar la ecuación de un oscilador armónico. Me va a quedar BY, 2 puntos. Lo voy a pasar sumando del otro lado para que quede más obvio. Más QB0 entre M al cuadrado, que me faltó el cuadrado, por BY. Y esto igual a 0. Es decir, esto es un oscilador armónico. Y tendría que BY tiene que ser igual a alguna constante D por el coseno de QB0 entre M por T, más alguna otra constante por el seno de QB0 entre M por el tiempo. Entonces, digamos que ya tengo la solución a mi sistema de ecuaciones. Una solución es esta. Déjenme la copio. La otra solución es esta de aquí. Y por último, la de z, esa ya me daba la posición, era que z era igual a z0 más la velocidad en z inicial por el tiempo. Ahora, yo conozco mis condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, por ejemplo, lo voy a poner abajo y de otro color. Para la posición, era que teníamos x0, 0, 0. Y para la velocidad, era 0, la velocidad en y, la velocidad en z. Estas eran mis condiciones iniciales. Es decir, son la posición y la velocidad al tiempo cero. Bueno, agarremos esta de aquí. Hagamos t igual a 0. Si t es 0, esto de aquí adentro es 0. Y el seno de 0 es 0. De nuevo, si hacemos t0 igual a 0, perdón, todo esto de aquí es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, la velocidad en x al tiempo t igual a 0, pues es simplemente la constante a. Pero yo sé, por esta condición inicial, yo sé que esto tiene que ser igual a 0. Ahora, voy con la velocidad en y. La velocidad en y lo que me dice es que al tiempo 0, pues esto tiene que ser igual a d. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hacemos lo mismo. Si hago t igual a 0, pues esto de aquí es 0. Y el seno de 0 es 0. Y acá de nuevo esto me da 0 y el coseno de 0 es 1.
Entonces esto tiene que ser igual a la velocidad inicial en y. Bueno, y de aquí claramente puedo ver que, de aquí, puedo ver que z0 es 0. Entonces, si sustituyo estas condiciones iniciales, lo que me queda es que la velocidad en x tiene que ser igual a alguna constante b por el seno de q b0 entre m por t. Esa constante b aún la desconozco. Que la velocidad en y tiene que ser igual, ya conozco esto de aquí, entonces esto sería la velocidad en y por el coseno, de la carga q b0 entre m por el tiempo, más, hay otra constante que no conozco, entonces sería la constante e por el seno de q b0 entre m por t. Y en z, pues ya conozco las coordenadas, y esto es simplemente la velocidad inicial en z por el tiempo, porque z0 es 0. Ahora voy a integrar las primeras dos, es decir, integro, esta la voy a llamar, por ejemplo, la ecuación 4, y esta la ecuación 5. Entonces, integro 4 y 5 para obtener las posiciones. Entonces, cuando integre 4, lo que voy a tener es que la posición en x va a ser igual a menos b por el coseno de q b0 entre m por el tiempo, más alguna constante c, voy a poner c1. Y luego y me va a quedar, al integrar y me va a quedar esto, b0 en y por el seno de q b0 entre m por el tiempo, menos e por el coseno de q b0 entre m por el tiempo, más alguna constante c2. Ahora, Am, Perdón, nada más una pequeña cosa. Creo que faltó multiplicarla por el factor de m entre q0 b0, ¿no? En la... tienes razón. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. A ver, déjame lo pongo aquí rapidito. Y... hmm, listo. Gracias. Ahora, yo conozco las condiciones iniciales para la posición. Yo sé que la posición al tiempo cero tiene que ser x0. Entonces veamos qué onda con esto. Si hago t igual a cero, esto de aquí me queda igual a cero. El coseno de cero es 1. Y entonces me quedaría la siguiente ecuación. De esto obtengo que x0 debe de ser igual a c1 menos m, la constante b, entre q b0. Sí, esto es la constante de la ecuación diferencial. Este es el campo magnético, ¿no? Por eso le puse un b0 para identificarlo. Y luego, yo sé que la posición al tiempo cero es igual a cero. Entonces de aquí obtengo, y bueno, esto de aquí es cero. Cuando hago t igual a cero, esto es cero y el seno de cero es cero. Cuando hago t igual a cero, esto de aquí es cero, el coseno de cero es 1. Y entonces esto me quedaría
B0 igual a C2 menos M por la constante E dividido entre Q por B0. Y si se fijan, ya no tengo más condiciones iniciales. Pero, yo pudiera ser medio tramposo y decir, pues como que C1 y C2 son libres. Pues si se fijan, no tengo más condiciones para decir cuánto vale C1 y C2. Entonces, yo puedo hacer, porque como son libres, yo puedo hacer C1 y C2 igual a cero. La razón por la que me aparecen esas constantes extras es porque yo derivé y obtuve una ecuación de tercer orden. O sea, en realidad solo requiero dos condiciones iniciales, no requiero más, porque la ecuación diferencial a resolver, ¿dónde está? ¿Dónde está? La ecuación diferencial a resolver, esta de aquí, la que me da la segunda ley de Newton, solo es una ecuación diferencial de segundo orden y solo aparecen segundas derivadas. Entonces no requiero más que dos condiciones iniciales, una para la posición y otra para la velocidad. En general pueden ser otras condiciones iniciales, ¿no? Puede ser la posición al tiempo cero y la posición a algún otro tiempo. Eso sería suficiente porque ya son dos condiciones iniciales. También pudiera ser la velocidad en dos momentos, al tiempo cero y a otro tiempo. Como son dos condiciones iniciales, sería suficiente para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, pues yo solo requiero dos condiciones iniciales porque es una ecuación diferencial de segundo orden. No requiero más. ¿Pero por qué aparecen esas constantes? Bueno, aparecen porque la forma en que yo solucioné el sistema de ecuaciones fue derivando y me quedó una ecuación diferencial de tercer orden. Aquí está. Entonces, como me aparece una ecuación diferencial de tercer orden, pues yo no voy al resolver esa ecuación diferencial, pues me van a aparecer más constantes, ¿no? Yo requeriría, entre comillas, yo requeriría tres condiciones iniciales porque es una ecuación diferencial de tercer orden. Pero digamos que esa ecuación diferencial de tercer orden aparece por la forma en que yo resolví el sistema de ecuaciones original. Pero el sistema de ecuaciones original me dice que solo requiero dos condiciones iniciales. O sea, lo que me dice es que yo solo requiero la posición inicial y la velocidad inicial. No requiero más. Entonces, por eso es que esta de aquí y esta de aquí aparecen, por el método en que yo lo resolví, pero como el problema me dice que solo requiero dos condiciones iniciales, pues esas constantes C1 y C2 son arbitrarias. Entonces, arbitrarias, pues lo que quiere decir es que puede tomar el valor que ustedes quieran, en particular, que ambas sean cero. Entonces, si hacemos que C1 y C2 valgan cero, porque son arbitrarias, lo que yo obtengo es que E tiene que valer cero. Si esto es cero, me va a quedar cero igual a menos ME entre Q B0. Pues ahí ya digo, E tiene que ser cero. Y si C1 es cero, me queda X0 igual a menos MB entre Q0, entre Q B0. Entonces de ahí pudiera despejar B. Entonces me quedaría que B sería menos Q B0 X0 entre M. Entonces ya resolví mi sistema de ecuaciones. Ya resolví esto de acá. Y esto quedaría como, a ver, sí, esto quedaría como que la posición es X0
coseno de Q B0 entre M por el tiempo. Que Y es igual, así que Y es igual a M B0Y entre Q B0 por el seno de Q B0 entre M por el tiempo. Y que Z es igual a la velocidad inicial en Z por el tiempo. Ahora, si por ejemplo a todo esto yo le llamo, bueno, no, eso es una amplitud, no le puedo llamar Y0, pero es una amplitud. El chiste, lo que quiero mencionarles de esto es que X y Y es como si fuera un movimiento circular. Si se fijan, X cuadrada más Y cuadrada entre, bueno, pues estrictamente hablando no sería un movimiento circular, ¿no? Porque aparecen constantes medio raras. Por ejemplo, X entre X0 al cuadrado más QB0 Y entre MV0Y al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 1. Esto es la ecuación, en realidad es la ecuación de una elipse. Pero bueno, no importa, o sea, lo que quiero mostrarles es que la forma, o sea, esto de aquí es la forma de una helicoidal. De algo que, por ejemplo, aquí en el plano XY, digamos, aquí está el eje Z. En el plano XY, yo lo voy a ver como un movimiento circular. Y de hecho, tengo que verlo como un movimiento circular. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente si hago BZ igual a 0, es decir, si no hubiera componente vertical en la velocidad, tendría que describir un movimiento circular esto, ¿no? Esto tendría que describir un movimiento circular. De hecho, en ese caso, creo que aquí cometí un pequeño error. Ujú. Creo que ese pequeño error fue haber hecho C1 igual a 0. A ver, déjame ver. Sí, porque aquí me hubiera quedado X0 menos alguna constante, llamémosle K1, por el coseno, y de esa forma ya hubiera podido mover esto de aquí para que me quedara igual. Para hacer X0 menos K1 igual a, uy, ¿qué es? A MV0Y entre QB0. No importa en realidad, me da igual. Lo único que quería que vieran es eso, que por un lado, en la parte de las coordenadas X y Y van a describir un movimiento circular y la coordenada Z va a describir como un movimiento con velocidad constante. Entonces, al momento de graficarlo en 3 dimensiones, se debería de ver, a ver si me sale, se debería de ver algo por este estilo.
Aquí está x igual a 0, digo x 0. Debería de haber algo de este estilo. Es más, aquí viene así. Se supone que aquí pasa por detrás del eje Z. Hace esto. Pasa de nuevo detrás del eje Z. Qué félico ya la hago. A ver, ya sé si hago. Último intento, ¿eh? Si no, ya me paso lo que sí. Voy a ver. Más o menos. El chiste es que se va a enrollar como un resorte alrededor del eje Z. Punto. Eso es lo importante. Entonces, a este movimiento de una carga puntual que se mueve en un campo magnético constante se le llama ciclotrón. En este caso, este ciclotrón es como si fuera un movimiento circular que está acoplado a un movimiento de velocidad constante en el eje Z. Bueno, estaba bonito este ejercicio, ¿no? También como mera curiosidad matemática y que ustedes hagan talachito. Hagamos otro pequeño ejercicio, también de fuerza de Lorentz. Tomemos aquí, digamos, separemos el espacio en dos regiones. En la región de arriba tengo un campo magnético que está entrando. Entonces, sería, por ejemplo, menos I unitario. Ese campo magnético está entrando. Eso, por ejemplo, eso se obtiene si aquí pongo el eje Z, acá el eje X y perpendicular el eje Y. Digo el eje X, perdón. Entonces el campo magnético está entrando a la pantalla. De hecho, lo debería escribir de esta forma. Y luego yo voy a colocar el siguiente circuito. Esto es una espira rectangular de lado A. Y cuelga sobre esta espira una pesa de masa M. Y además está circulando una corriente I. Estamos en magnetostática, eso quiere decir que la corriente I permanece constante en todo momento. ¿Por qué? Bueno, pues hablamos que magnetostática se refiere cuando las corrientes no cambian en el tiempo. Entonces, aquí yo quisiera saber cuál tiene que ser esta I para que el objeto esté en reposo. Y este ejercicio es relativamente sencillo. Ustedes saben por la fuerza de Lorentz, saben que la fuerza sobre la espira, pues solo hay campo magnético, entonces solo sería la fuerza magnética, sería la integral de la corriente, diferencial de longitud, producto cruz, campo magnético. ¿Cuáles van a ser los diferenciales de longitud? Bueno, pues veo por dónde se está moviendo la corriente. Se está moviendo por la espira A, entonces los diferenciales de longitud sería, por ejemplo, un trocito aquí que apunta hacia arriba, sería un diferencial de longitud, o bien un trocito aquí que apunte hacia la derecha, eso sería diferencial de longitud, también un trocito aquí que apunte hacia abajo, sería un diferencial de longitud, o bien un trocito aquí que apunte hacia la izquierda, eso sería también un diferencial de longitud. La curva sobre la cual yo voy a integrar es este rectángulo y pues los diferenciales de longitud tienen que apuntar hacia donde se mueven las cargas. Bueno, el campo magnético entra a la pantalla.
Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí, en toda esta parte, de aquí para abajo, el campo magnético es 0. Entonces, pues básicamente esta integral se reduciría a integrar de este puntito a este puntito, que voy a poner, este es el punto A, este es el punto B, este sería el punto C y este sería el punto D. Porque en el resto de la espira el campo magnético es 0. Entonces, esto se reduciría a hacer esta integral del punto A al punto B, más la integral del punto B al punto C, más la integral del punto C al punto D. ¿Por qué? Les recuerdo, porque en todo este tramo de aquí el campo magnético es 0, entonces pues lo que voy a estar integrando es 0. Bueno, además, aquí los DLs apuntan hacia arriba, entonces si yo hago DL producto cruz el campo magnético, aquí lo voy a poner de color verde, en este tramito de aquí, me borro para no empalmar tanto, o bueno, no, lo escribo aquí adentro. En ese tramito de ahí, DL producto cruz campo magnético, pues va a apuntar hacia la izquierda. El campo magnético es constante. Y luego en estos tramos de aquí, el DL, producto cruz campo magnético, va a apuntar hacia la derecha. Y como el campo magnético es constante en toda esta región, pues siempre lo que estoy diciendo es que esto de aquí y esto de aquí se va a anular. La corriente es constante, el campo magnético es constante, entonces esto de aquí se va a anular con esto. ¿Por qué? Bueno, porque son iguales, solo apuntan en los sentidos contrarios. Entonces solo quedaría que la fuerza magnética sería la integral de B a C, corriente, dl producto cruz, campo magnético. Y pues, pues de la figurita podemos ver que el dl producto cruz campo magnético sería igual. Bueno, para empezar, el producto cruz apunta en la dirección positiva de K, ¿no? Ya nomás me quedaría ver cuál es la magnitud de este producto cruz. DL apunta hacia la derecha, B0 apunta hacia dentro de la pantalla, es decir, en todo momento son perpendiculares. Entonces este producto cruz de aquí me quedaría K por B, la magnitud de B, que es, bueno, le llamé B0, por diferencial de longitud. Entonces me quedaría, bueno, saco todas las constantes, me quedaría la integral de B a C del diferencial de longitud. Esto es la longitud, esto de aquí, es la longitud de A a B. Digo, de B a C. ¿Cuánto vale eso? Vale A, vale el ladito horizontal del cuadrado. O sea, por ejemplo, si el lado horizontal fuera A y el lado vertical fuera B, pues el resultado es simplemente A. Pero bueno, es una espira cuadrada, no una espira rectangular. El chiste es que esa integral de ahí tiene que ser igual a A. Uy, ¿qué pasó? Entonces esto tiene que ser I a B0 K. Entonces la fuerza gravitacional, ustedes saben que tiene que ser menos mg por K.
la fuerza gravitacional. Entonces esto va a estar en reposo si además de que su velocidad sea cero, se cumple que la fuerza magnética más la fuerza gravitacional son cero. Es decir, que IAB0 menos mg es igual a cero. Ya, sencillo. Veo que la intensidad, le voy a llamar I0, ¿les parece bien? Llamar I0 es igual a mg entre A por B0. Y listo. Ya acabé el problema. Ahora, ¿qué sucede si la corriente es mayor que I0? ¿Alguien me puede decir qué sucede en ese caso? ¿O qué pensarían que puede suceder? Empezaría a acelerar hacia arriba, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué es lo que estaría acelerando hacia arriba? ¿Qué es lo que está haciendo que suba la espira? ¿Qué fuerza? La fuerza magnética sobre la corriente. Exactamente, ¿no? Supongamos que se desplaza hacia arriba una distancia h. En este caso sería un delta z positivo y h. Aquí lo voy a poner que es positivo. O sea, sube. En ese caso, habría un trabajo que realice la fuerza magnética, ¿no? Y ese trabajo tendría que ser, bueno, si se fijan, la fuerza magnética es una constante. Aquí lo calculamos. Es nomás la corriente I por A por B0. Entonces sería la corriente I por A, B0. Es constante, entonces nomás lo multiplico por H. Ese sería el trabajo de la fuerza magnética, ¿no? Pero la fuerza magnética no realiza trabajo. ¿Qué está pasando entonces? A ver, ¿quién da más? ¿Quién me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? Pues es que el desplazamiento va en la misma dirección que la fuerza, ¿no? Por eso sí Ajá. podría realizar trabajo. Pero, pues ahora, justo al inicio de esta sesión vimos que la fuerza magnética no realiza trabajo. Y aquí estamos viendo que sí. A ver. Pues también puede ser como interpretado como trabajo negativo de la gravedad, ¿no? Pero si te fijas, ahí estaríamos, para empezar, ahí estaríamos hablando del trabajo que realiza la gravedad. Es decir, la gravedad realiza trabajo y es menos mg por h. Pero la razón por la que se acelera es porque I AB0 es mayor que mg. O sea, para empezar, el trabajo total, que sería sumar este trabajo más este trabajo, seguiría siendo positivo. Pero lo que habíamos explicado es que la fuerza magnética es la que no realiza trabajo. O sea, se puede realizar trabajo. El resto de fuerzas pueden realizar trabajo, pero lo que no puede realizar trabajo es la fuerza magnética. Eso es lo que vimos conceptualmente. Y eso lo vimos haciendo lo de la integral de la fuerza magnética, producto punto de L. O sea, hice la integral de línea y debía dar cero. Pero esa lo que cuidamos para una carga puntual, ¿no? Y en el caso de una carga puntual, pues
la velocidad y la diferencia de longitud van en la misma dirección. Y en este caso, pues no necesariamente. Pero pues dijimos que no importaba porque simplemente cambio carga puntual por diferencial de carga y listo. Eso es lo que hemos estado haciendo siempre. O sea, aunque sean distribuciones continuas de corriente, pues debería de tener el mismo resultado. Es que como tal la fuerza magnética no está aplicando fuerza solo a la carga de la corriente, sino también a la masa, ¿no? Y a la espira. ¿A quién y a quién? A la masa hacia arriba, ¿no? No tiene, A ver, ¿qué vas a decir? no, no tiene que ver con, si se empieza a acelerar, su velocidad va a cambiar. Y cuando cruce el campo, el flujo a través de la espira va como a producir un campo en sentido contrario. Y eso podría anular este trabajo de aquí, ¿no? Ok, no, porque eso que tú mencionas, bueno, para empezar es con la ley de Faraday, pero eso que tú mencionas, ese trabajo que tú mencionas es el trabajo del campo eléctrico que se induce por moverse. O sea, cuando se induce, o sea, eso que tú dices, cuando se empieza a mover y como se mueve, cambia el flujo, lo que está sucediendo es que el flujo, bueno, como cambia el flujo, se induce un campo eléctrico y ese campo eléctrico realiza trabajo. Pero aquí estoy hablando nomás de la fuerza magnética. En ese otro ejemplo, en el que tú me dices, la fuerza magnética tiene que seguir realizando trabajo cero. Y lo que tú me mencionas sería el trabajo del campo eléctrico. Miren, tomemos la espira. Aquí está la espira. La espira, quedamos que se iba a empezar a mover hacia arriba. Supongamos que en un instante se está moviendo con una velocidad U. Estarán de acuerdo que como la corriente, o sea, las carguitas, los electrones que se están moviendo en el metal, que están moviéndose a la derecha, como la corriente es constante, entonces se tienen que mover con una velocidad constante. Estos electrones se tienen que mover con una velocidad constante hacia la derecha. Le voy a llamar W. Me faltó ponerle flechitas. Entonces, en realidad, como la espira se está moviendo hacia arriba y las carguitas están dentro de la espira se están moviendo hacia la derecha, en realidad la velocidad de las carguitas sería la velocidad de la espira más la velocidad que se mueven porque hay una corriente. Es decir, en realidad las carguitas se están moviendo así. Hacia acá se mueven por la corriente y hacia arriba se mueven porque la espira se mueve. Entonces, en realidad, si esta es la velocidad, en realidad la fuerza magnética, cuando se empieza a mover la espira, tiene que apuntar, tiene que apuntar hacia acá. Hay una componente horizontal y hay una componente vertical. Pero en realidad la fuerza magnética tiene que ir en esta dirección, ¿no? Porque la velocidad real, o sea, la velocidad que en mi sistema de referencia
BO de las cargas es esta de aquí. Entonces, pues la fuerza magnética, recordemos que la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a la velocidad, ¿no? Entonces tendría que ir en esta dirección, porque también la fuerza magnética tiene que ser perpendicular al campo magnético. Tiene que ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. El campo magnético está entrando a la página, a la imagen. Bueno, entonces hacia esta dirección tiene que ir la fuerza magnética. Y ahora, ¿cuál es la componente de cada una? Bueno, la fuerza horizontal, la magnitud, tiene que ser la carga Q por la velocidad U por el campo magnético. Esa tiene que ser la fuerza horizontal. Y la fuerza vertical, la componente vertical de la fuerza más bien, tiene que ser W, la magnitud de la velocidad horizontal, por el campo magnético. Bueno, esto lo obtienen a partir de hacer el producto cruce. Entonces, veamos cuál es la... bueno, esta carga Q, ojo aquí, esta carga Q, pues sería la carga de estos de aquí, ¿no? Pero en realidad tiene que ser la carga total, porque el trabajo que se realiza es sobre todas las cargas que se están moviendo en esta parte de aquí. O sea, todos los electrones que se están moviendo en esta parte, sobre todos esos electrones, es sobre los cuales está actuando esta fuerza de aquí. No sobre solo uno, sino sobre todos. Entonces yo tengo que, esa carga Q tiene que ser la carga total de los portadores de carga que se están moviendo ahí. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, si yo aquí pusiera, por ejemplo, carga del electrón, esa sería la carga sobre, digamos, este electroncito de aquí. Pero es la misma, digo, es la fuerza sobre ese electroncito de ahí, pero es la misma fuerza que la que percibe este electrón, que es la misma que la que percibe este electrón, que es la misma que la que percibe este electrón, que es la misma que la que percibe este electrón. Entonces, básicamente, cuando yo sume, pues aquí me va a quedar la carga total de todos los portadores de carga que se estaban moviendo aquí, en esta parte. ¿Sí queda claro eso? Bueno, para mí eso es un sí. Entonces, aquí lo voy a escribir. La carga total, la carga Q, tendría que ser la densidad, en este caso lineal porque es un alambrito, de portadores de carga por el área A, digo, por el lado A. Esto de aquí les digo es la densidad lineal de portadores de carga. Entonces, pues básicamente ahí me está diciendo, o sea, esa densidad es cuántos electroncitos hay por unidad de longitud y luego lo multiplica por la carga E del electrón. Eso es la densidad lineal de portadores de carga. Bueno, entonces esa sería la carga total. ¿Y por qué tengo que usar la carga total? Por este argumento que les acabo de decir. La fuerza sobre este electrón es la misma que la de este electrón, que es la misma que la de este electrón, que es la misma que la de este, que la de este. ¿Por qué? Porque todos se están moviendo con velocidad constante. ¿Por qué? Porque la corriente es constante. O al menos se mueven con la misma velocidad en promedio. Bueno, entonces,
Si se fijan, de la fuerza vertical de esta de aquí, yo puedo obtener que esto es lambda a la velocidad por v0. Y esto tiene que ser igual a I a v0, que es I, y pues es la corriente. La corriente es la carga entre el tiempo. Pero pues si yo multiplico y divido por un elemento de longitud, pues esto me queda la densidad lineal y esto de aquí me queda la velocidad. Bueno, en este caso la velocidad horizontal, ¿no? Porque este es un segmento de L, sería aquí un segmento, bueno, de hecho sería arriba. Sería un segmento aquí, delta L. Esto de aquí sería la velocidad horizontal W. Entonces la fuerza vertical sí es lo que yo ya había calculado. Esto de aquí. Esto ya lo había calculado, acá arribita. Pero les recuerdo, esto cuando lo calculé, yo no consideraba que se aceleraba. Yo dije, se va a acelerar, o sea, se va a empezar a mover. ¿Cuándo? Cuando la corriente sea mayor a esta I0 que yo calculé. Y cuando se empiece a mover, bueno, es cuando se presenta esta velocidad U, que se mueve hacia arriba, etc. Pero la corriente es esto de aquí nada más. Es la lambda por la W. Entonces, calculemos, por ejemplo, bueno, aquí se mueve a velocidad constante las cargas, o sea, sobre el alambre se mueve a velocidad constante, es decir, esta W tiene que ser de velocidad, tiene que ser constante, ¿no? Esa W es la velocidad debido a que las cargas están, bueno, que a la corriente, vamos a decirlo así. Bueno, ¿qué es lo que hace que haya corriente en un alambre? Alguna batería o algún generador, ¿no? O sea, empieza a haber corriente porque ustedes, por ejemplo, conectan una batería a un alambrito. La razón por la que se prende un foco es porque hay una fuente que está haciendo que circule la corriente. O sea, digamos que esta cosa de aquí, esa velocidad, se da porque hay una fuerza que ejerce una batería o que ejerce algún generador de electricidad. O sea, esa batería empuja los electrones y ya nomás como que casi por un efecto en cascada, en cadena, como le quieran decir, pues un electrón empuja al otro y empuja al otro. Pero ¿quién empujó inicialmente a esos electrones? Una batería, o bien un generador. ¿Sí queda claro eso? Sí, Ok. profe. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que la fuerza de la batería tiene que ser igual a la fuerza horizontal del campo magnético. Si se fijan en el campo magnético, la fuerza horizontal se está oponiendo al movimiento de los electrones. Quedamos que esta es la velocidad debida al movimiento de los electrones. Y si se fijan, la fuerza magnética se está oponiendo, está luchando para que los electrones no se muevan. Bueno, eso es lo que se le llama ley de Lenz, ¿no? Lo que hace, si tú te mueves en un campo magnético, el campo magnético va a evitar a que te sigas moviendo. Entonces ahí la fuerza magnética está luchando contra el movimiento de los electrones. Pero esta W permanece constante porque la corriente es constante. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que hay una batería que está empujando constantemente a los electrones. Como la velocidad es constante, la fuerza total, promedio, claramente, pero la fuerza total tendría que ser cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza que pone la batería tiene que oponerse a esta fuerza horizontal
que ejerce el campo magnético. Digo batería, pero les digo, puede ser un generador, puede ser lo que ustedes quieran que esté moviendo los electrones ya que circule esta corriente. Entonces tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para que se anulen y los electrones se puedan mover con velocidad constante. ¿Por qué? Bueno, pues porque velocidad constante significa aceleración cero. Esto quiere decir que la suma de fuerzas es cero. Entonces, pues hagamos eso, calculemos el trabajo que realiza la batería. El trabajo que realiza la batería, pues sería la integral de la fuerza de la batería por, bueno, producto punto, la velocidad, pero pues eso sería W, por diferencial de tiempo. Aquí estoy obteniendo el trabajo a partir de la potencia que desarrolla la batería. Ah, pero si la fuerza de la batería es igual a la fuerza horizontal, yo ya tengo aquí la fuerza horizontal, ¿no? La fuerza horizontal es simplemente la carga total Q por U por V0. W dt. A lo mejor lo dije mal, pero aquí lo único que es constante es esta velocidad W, porque es la velocidad debida a la corriente. La velocidad U no tiene por qué ser constante, de hecho puede variar porque se va a estar acelerando, o sea, se va a estar acelerando la espira, entonces la velocidad U, que es la velocidad de la espira, puede cambiar. Pero bueno, aquí lo que me importa es que esta integral de aquí, pues no es nada más ni nada menos que el desplazamiento de la espira, ¿no? Estoy integrando la velocidad, eso me da el desplazamiento. Eso sería h. ¿Y quién es la carga de los portadores de carga por la velocidad? ¿Se acuerdan quién era? ¿La corriente? Exactamente, es la corriente. La corriente por el área. Entonces, esto era el trabajo que yo ya había calculado, ¿no? O sea, eso de ahí, el trabajo que yo calculo que realiza la batería, es el trabajo que yo calculé aquí arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El supuesto trabajo que realiza la fuerza magnética. Ahora, ya al menos ya sé de dónde viene ese trabajo que se debe realizar. Viene de la batería. Pero todavía no, o sea, ya resolví el trabajo de quién está, ya resolví la pregunta a quién está realizando el trabajo para que la espira suba. Lo realiza la batería, o lo realiza el generador, o lo que sea que esté generando la corriente. Pero todavía sigo sin resolver la pregunta de por qué la fuerza magnética no me da cero. Bueno, eso viene a esto de aquí. Tiene que ver con esto, con que en realidad la fuerza magnética tiene una componente vertical y una horizontal. La parte, el trabajo de la fuerza horizontal, el trabajo horizontal le voy a llamar, que es el trabajo que realiza la componente horizontal del campo magnético, tendría que ser igual a la integral de la fuerza horizontal por la velocidad de las cargas. Si se fijan, la fuerza horizontal era la que se oponía al movimiento de las fuerzas de las cargas. Perdón, la fuerza horizontal era la que se oponía al movimiento de las cargas. Ahí lo dije mal, perdón. La fuerza horizontal es la que se opone al movimiento de las cargas. La fuerza horizontal va hacia la izquierda. O sea, es igual en magnitud a la fuerza que ejerce la batería, pero tiene el sentido contrario. Entonces, este producto punto sería negativo.
Me quedaría menos la integral de la fuerza horizontal, velocidad diferencial de tiempo. La fuerza horizontal, su magnitud es esta de aquí. Es decir, esto me quedaría menos I a B0 por H. O sea, es lo mismo que el trabajo que realiza la fuerza horizontal es el mismo que el de la batería, pero con signo contrario. ¿Por qué? Porque la fuerza horizontal es igual a la fuerza de la batería, pero en sentido contrario. Por eso tiene un signo contrario el trabajo. Pero es el trabajo de la fuerza, de la componente horizontal de la fuerza magnética. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza vertical de la fuerza, ¿cuál es el trabajo de la componente vertical de la fuerza magnética? Bueno, eso es muy sencillo, ese sí es, bueno, aquí por ejemplo sería la integral de la componente vertical, producto punto U, diferencial de tiempo. Aquí estos dos son paralelos, ¿no? La fuerza vertical apunta hacia arriba, el movimiento también es hacia arriba, o sea, la velocidad U apunta hacia arriba. Entonces, esto sería igual a la fuerza vertical por U diferencial de tiempo. Pero la fuerza vertical es la carga total de los portadores de carga por W por V0. Lo que me quedaría U de T. Bueno, quedamos que W es cero, digo, es constante, perdón. Lo que no es constante es la velocidad U. Esto me quedaría la carga total de los portadores de carga por la velocidad W. Esa es constante porque es debido a la corriente y la corriente es constante. V0 por la integral de U de T. Esto es el desplazamiento y esto es Q, W, V0 por H. ¿Y quién es Q por W? Bueno, es la corriente. Ah, caray, ¿qué pasó? Es la corriente por el lado A, eso es lo que ya vimos arribita, por V0 por H. O sea, efectivamente lo que acabamos de calcular es que la componente vertical de la fuerza magnética es lo que yo ya había dicho. La corriente por A, V0 por H. Pero solo es la componente vertical. Resulta que la componente horizontal es igual, pero de signo contrario. Es decir, pues claramente el trabajo magnético tiene que ser igual al trabajo de la componente vertical más el trabajo de la componente horizontal. La componente vertical es lo que yo ya había calculado. Esto, pero yo ya lo había calculado arriba. Y la componente horizontal realiza un trabajo menos a B0H. Entonces, efectivamente, la fuerza magnética sigue realizando trabajo nulo. Trabajo igual a cero. Y quien realiza el trabajo para subirlo, para levantar la espira, es la batería. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que aunque parezca que no, la fuerza magnética realiza trabajo cero, realiza trabajo nulo. Siempre. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, la fuerza magnética no es vertical. O sea, cuando se empieza a mover la espira, la fuerza magnética no es vertical. A lo mejor inicialmente la espira no se movía, pues ahí sí era totalmente vertical, pero se empieza a mover, la fuerza magnética se inclina. Se mueve aún más rápido, se inclina aún más la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética, cuando la espira ya se está moviendo, no es exactamente vertical. Esa es la moraleja. Y como no es exactamente vertical, pues por eso es que sí, la fuerza magnética realiza trabajo nulo. Y quien termina realizando el trabajo es la batería. ¿Por qué? Bueno, porque la batería va a realizar un trabajo para mover a los electrones y ganarle, o al menos emparejar, la componente horizontal de la fuerza magnética.
Entonces, como la fuerza magnética se opone al movimiento de los electrones, la batería va a tratar de ganarle la fuerza magnética y ahí va a estar realizando el trabajo. Va a estar realizando el trabajo al tratar de mover los electrones. Y entonces la fuerza magnética, vamos a decirlo de alguna forma, solo va a como que modificar quién realiza el trabajo. Es como la fuerza magnética aquí realiza la función, entre comillas, como la de la fuerza normal o como la de una polea. Una polea lo único que hace es como que cambiar el sentido de la tensión, o la normal, que es una fuerza que ahí está presente, no realiza estrictamente hablando, en un cierto sistema de referencia, no realiza trabajo. Lo único que hace es como que redirigir el movimiento del cuerpo, restringir lo que se mueva de cierta forma. Bueno, algo parecido, no es igual, para nada es igual, pero algo parecido está haciendo la fuerza magnética. Como que redirige el trabajo que realiza la batería y lo redirige para que se levante la espira. Pero en total la fuerza magnética sigue realizando un trabajo cero. ¿Sí quedó más o menos claro esto? Bueno, ¿qué tan cansados están? ¿Quieren un pequeño descanso o le continuamos? Unos 7 minutos más o menos podría estar bien. Ah, caray, casi no te escuché. A ver, ¿puedo repetir? Decía que unos 5 o 7 minutos podría estar bien. Ok, entonces, pues les doy mejor unos 10 minutos. Bueno, 9. Nos vemos aquí a las 11:50, en 9 minutos.